Hoy en los pasajes de la historia vamos a disfrutar descubriendo o redescubriendo la biografía de uno de los personajes plenos del siglo XIX. Me refiero, por supuesto, a George, aquel conocido como Lord Byron. Delicado, sutil, sentimental, pero también irónico, ácido, cruel. Lord Byron. Vamos a redescubrirle y vamos a rendirle homenaje. Porque gentes como él son los que mueven el mundo. Personas como él son las que proclaman las revoluciones, las que luchan y mueren por esas revoluciones. Aquel que dijo, cuanto más conozco a los hombres, menos les quiero. Si pudiera decir esto mismo de las mujeres, me iría mucho mejor. Pero también dijo una frase que le hace de los nuestros. Dijo tajantemente, el profeta del futuro es sin duda alguna el pasado. Vamos a hablar, por tanto, de Lord Byron, y vamos a situarnos en el último tercio del siglo XVIII. Vámonos hasta Londres. Allí se encuentra Catherine Gordon y John Byron. Son los padres, los progenitores del pequeño George, como decía Percy Shelley, su gran amigo. Nos encontramos en Londres en el año 1788. Corre el 22 de enero. Un día frío, un día de estos invernal, brumoso, lleno de niebla, esa niebla que cala hasta los huesos. Esos huesos débiles, esos huesos frágiles del pequeño George. Esa deformidad, esa malformación congénita en su pie, esa cojera que le acompañaría toda su vida. Su madre era austera, era escocesa, era una mujer seria, de gesto contraído. Su marido era guapo, pero era todo un sinvergüenza. Era un dilapidador. Se gastó la fortuna familiar. Y murió joven, murió muy joven, como todos los Byron. Dice que hay una leyenda negra sobre los Byron. Todos los primogénitos, o todos, vienen a morir más o menos a los 36 años. George quiso cumplir con esa tradición y también murió a los 36 años. Y esos días primeros, esos años primeros en la vida de George fueron difíciles, muy difíciles. A los 3 años queda huérfano de padre. Y Catherine, su madre, pues se convierte en una figura sobreprotectora. Una figura que ampara en demasía al pequeño niño. Le ampara, pero a la vez también empieza a odiarle. Ve en él, focaliza en él el mal. Que piensa que George es algo malo, que es un ser demoníaco. Y George, yo creo que desde ese momento se impregna del sentimiento materno y empieza a autoconsiderarse como un demonio. Él incluso, cuando se casa, en el año 1815, le dice a su mujer, Ana Isabel, le dice, no sé si lo sabes, querida, pero te acabas de casar con el demonio. A los 20 días, cuando regresaban de su viaje de novios, su viaje de bodas, escucharon, cuando pasaban por un pueblo, escucharon el tañido de las campanas. Esas campanas tocaban a muerto, se había muerto algún aldeano, alguien del pueblo. George miró a su mujer y le dijo, querida, ¿escuchas? Y ella le dijo, sí, sin duda alguna tocan por nosotros, ¿verdad? Ácido y cruel. Con muy poquitos años viajan a Aberdeen, la localidad escocesa, y allí George recibe la tutela de una enfermera. La madre estaba deseando que el niño se curase, le llevaba a 1001 médicos, quería curarle de la cojera. El niño, avergonzado por lo que le ocurría, sobre todo avergonzado por ver a su madre con ese sentimiento, pues se entrega a los brazos de esa enfermera. Esa enfermera se llamaba May Gray, pero May Gray tenía algunas aficiones escondidas. Una de ellas el alcohol, otra el sexo, las orgías. Eso le gustaba mucho a May Gray. Y no se ocultaba delante del niño. El niño contempla estupefacto las andanzas y aventuras de May Gray. Esa enfermera que tiene que cuidarle le instruye en las lides del sexo, y con 9 años George conoce el sexo.
con tan solo 9 años. May Gray fue el artífice de ese conocimiento. Entre tanto, la madre, que poco sospechaba, porque ya digo que uno de los calificativos que siempre utilizaba para hablar de George era cojo bribón, le llamaba ese cojo bribón, aunque bueno, George también a su madre le llamaba lindezas como vieja o la viuda, en fin, que protección sí, pero también improperios. Bien, pues la madre Catherine le lleva a un montón de médicos. Uno de ellos incluso le aplica un artefacto, un artilugio en la pierna intentando enderezarle ese pie que no terminaba de ponerse bien, ese pie que provocaba una cojera tremenda en el pequeño George. Y en Aberdeen, siempre empapados por la lluvia, siempre cubierto por el frío, él siempre lo recuerda eso con estupor. Le horripilaba el frío, la lluvia, las inclemencias climatológicas. Bueno, pues finalmente viajan a una abadía, una antigua propiedad de los Byron, porque hay que decir que George Gordon, desde los 9 años, ya es Lord Byron. Su tío abuelo, el último representante, el quinto Lord Byron, había fallecido. Al haber fallecido su padre también, pues él se convierte en el heredero. Él se convierte en el portador del título. Desde los 9 años es Lord Byron. Pues George, en compañía de su madre, viajan a esa antigua abadía de Newstead. Newstead es el sueño eterno de Lord Byron. Siempre se acordará de la abadía de Newstead. Newstead es una antigua propiedad que Enrique VIII había regalado a la familia Byron. Nada más y nada menos que Enrique VIII. Pues aquella abadía, semi-ruinosa, sirve de cobijo, sirve de morada a la familia Byron, que por entonces andaba muy maltrecha de fondos. Siempre estuvo maltrecha de fondos, pero bueno, por lo menos mantenían el porte. Newstead, sus paisajes, sus muros, sus bosques, son el sueño de George. Siempre recordará Newstead, siempre, y al final de sus días volverá para ser enterrado allí. Allí le enterrarán. Pues George empieza a crecer, y George se fija, porque bueno, ya había practicado los asuntos amatorios con May Gray, y se fija en una primita suya llamada Mary Duff. Él tenía 15 años, y Mary Duff tenía 18, os podéis imaginar la escena. George está enamorado, absolutamente enamorado, y le rinde su amor a Mary Duff. Pero Mary le desprecia. Dice de él que ¿dónde va a ir con ese adolescente cojo y gordito? George está desolado. Se refugia en los estudios y va a buenos colegios, a Harrow, por ejemplo, o al Trinity College de Cambridge, y destaca allí. Incluso los alumnos dicen que es un buen chico, le llaman good boy. Buen chico. Él se esfuerza por la superación, quiere superarse. Sabe que su cojera es un problema, que todos le miran mal, que todos hacen burla de él. Y por eso se emplea a fondo en los deportes y se hace un hacha. La verdad es que se hace todo un líder en cuanto a algunos deportes. Es el caso de la natación o el boxeo. Le gusta mucho competir, boxear, nadar, ser el primero. Un jovencito norteamericano se fijaría mucho en esta vida, en estas proezas. Ese jovencito se llamaba Edgar Allan Poe, más adelante. Pero aquí le tenemos reuniendo sus primeras composiciones. Está despechado, Mary Duff ha rehuido su amor, no le quiere, y empieza a hacer poemas. Su malestar, su tristeza, su desdén, quedan reflejadas en esos poemas, en esos primeros poemas. Y aparece una primera publicación en 1806. Tiene 18 años y aparece su primer libro, Horas Ociosas. Antes había publicado también una suerte de poemas que había recopilado, dispersos, y les llamaba así, le llamaba piezas fugitivas. La gente empieza a hablar de ese primer libro, de esas Horas Ociosas, e incluso recibe algunas críticas muy malas. Y eso tiene una respuesta, porque George era muy combativo y responde con energía a cualquier crítica que se formula sobre su trabajo. A esas críticas que le hacen sobre su trabajo Horas Ociosas, él responde con otro libro. Nada más y nada menos que el título era el siguiente: Bardos ingleses